Te pido que abras la palabra, la escritura. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, un pasaje muy conocido. Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Si tienes Biblia, pues ábrela. Si no traes Biblia, te puedes juntar con ahí cerca de alguien que sí tiene, o puedes ver, aquí está en la pantalla el versículo que vamos a leer en esta mañana. Lee conmigo, por favor. Leemos unidos la palabra en el nombre de nuestro Señor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ayúdame a leer esta segunda parte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más, esta segunda parte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita, eficaz, poderosa, y que en esta mañana, de seguro, Señor, nos traerá una tremenda bendición. Podrá la palabra cumplir su cometido, su propósito de edificar al oyente, de traer libertad y de traer, Señor, esa constancia y firmeza en la fe que hemos profesado en ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Quiero compartir hoy, la verdad, no estamos tan aferrados o afanados a las fechas. No podemos asegurar exactamente que estos días, en la mayor parte de nuestro globo terráqueo en el mundo, se comparte sobre lo que se conoce como Semana Santa, sea idéntico exactamente así los sucesos con los tiempos. No nos consta. Lo que sí hacemos es conmemorar, ¿verdad?, que Jesucristo vino a este mundo, y que quizás un día como hoy el diablo se decepcionó, porque pensó que había vencido al que había pagado el precio en la cruz del Calvario, y pensó que no iba a suceder nada. Pero dice la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, escucha qué palabras: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La tumba, ¿qué crees?, estaba vacía. La tumba estaba vacía. Y entonces se imaginaron que alguien había tomado el cuerpo del Señor, que alguien había robado su cuerpo, ¿verdad? Por eso es que hubo tristeza. Yo quiero hablarte hoy de este maravilloso acontecimiento. Son dos acontecimientos en uno, ¿entiendes? Son dos, y a veces solamente celebramos el primero, pero no celebramos el segundo. El primero de ellos es que 2 días antes, ¿verdad?, Jesús fue sentenciado. 2 días antes, él fue dada la sentencia, la condena, y entonces la sentencia era una sentencia de muerte. Y fue a ese monte del Gólgota, de la calavera, ahí fue llevando a cuestas una cruz, que era lo que determinaba y lo que el juicio determinaba, que él muriera pagando el precio de un malhechor. Y ahí en la cruz él expiró. Ahí en la cruz él dijo: consumado es,
Y estamos muy conscientes de ese suceso, de que Jesús pagó por nuestros pecados. Lo que a veces no nos queda claro es por cuántos pecados pagó y por los pecados de quién, ¿verdad? Y cuando Juan el Bautista observa a Jesús que se acerca por primera vez a él, no le conocía, pero dice que cuando le ve, da testimonio el Espíritu a su corazón que él era el Mesías. Y entonces sale una frase de su boca, inspirada por el Espíritu Santo, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el precio que se pagó en esa cruz del Calvario hace casi 2000 años, ese precio cubre el pecado total de la humanidad. No hay ser humano que no pueda tener oportunidad de la gracia y del perdón de Dios, y es por todos nuestros pecados. Solamente Dios requiere algo de nuestra parte, que nosotros reconozcamos que somos pecadores y vengamos al arrepentimiento, para que entonces entre en acción el poder de esa sangre, el poder no solamente perdonador, sino restaurador de la sangre de Jesús. Y creo que nos queda muy claro que hay un enorme beneficio a través de su sacrificio y de su muerte. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios porque el Señor fue a esa cruz? Mira, tú y yo debíamos de haber ido ahí, pero si tú y yo hubiéramos ido a la cruz del Calvario, ciertamente hubiéramos muerto, pero no hubiéramos tenido esperanza. Con nuestra muerte no hubiéramos pagado ni el más pequeño de nuestros pecados. No. Pero como Él fue tomando nuestro lugar, Él pagó todos nuestros pecados. Pero aparte, y esto es lo glorioso y es lo que vamos a hablar en esta mañana, es que con su muerte no solamente pagó nuestra deuda, sino venció a los principados y a las potestades, venció a la muerte. Y yo quiero tocar algunas citas aquí, así que permíteme poder leerte algunas citas. En Romanos capítulo 5, la palabra nos enseña ahí, déjame, te leo Romanos capítulo 5, dice el verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia de Adán le abrió la puerta al pecado, y el pecado entonces tiene una paga. ¿Entiendes cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, es condena, juicio en automático. Pero dice que por la desobediencia de Adán entró el pecado y entró la muerte. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que vamos a cambiar nosotros de conducta y de actitud. La desobediencia le abre la puerta al pecado, y el pecado entonces trae condenación y muerte. Pero vamos a cambiar la desobediencia. ¿Cuántos en algún momento fuimos desobedientes? Wow, gracias por los honestos, ¿me entiendes? Fíjense que no pregunté cuántos todavía son desobedientes, ¿verdad? Porque algunos todavía hubieran levantado la mano. Y digo desobedientes a Dios y a la palabra. Pero ¿cuántos queremos caminar de una manera entera, de una manera puntual y fiel en la obediencia a Dios? Ahora sí, levanten la mano todos, ¿verdad? Queremos caminar en la obediencia porque hay beneficio en la obediencia, ¿sí? Esto nos dice ahí Romanos capítulo 5. Pero mira, ahora quiero llevarte a 1 Corintios en el capítulo 21, donde habla también acerca de esto. Romanos 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, volvemos a hablar de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice el verso 26, me adelanto hasta el 26, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que sería destruido es la muerte. Y Jesús dio indicios en su ministerio acerca de este poder de resurrección en su vida. Tenemos en el capítulo
capítulo 7, por ahí verso 14 del Evangelio de Lucas también, dice que Jesús iba entrando a una ciudad llamada Naín, ¿verdad? Dice el verso 11, desde ahí leo: aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y al llegar ahí a la ciudad, dice que vio que venía un cortejo fúnebre, ¿verdad? De una mujer viuda, madre única de su hijo. Y entonces dice que el Señor se compadeció de ella, no se compadeció del difunto. Se compadeció de la mujer con su dolor, con su sufrimiento. Verso 14, y acercándose tocó el féretro. No tocó ni siquiera el cuerpo del difunto, dice que tocó el féretro, tocó el cajón. Y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y estaba el poder de Dios, el poder de la resurrección operando, venciendo a la muerte. Y luego vemos también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el caso, ¿verdad?, de un hombre llamado Lázaro. Y entonces dice que él pregunta: ¿dónde le pusieron? Y le llevaron a donde le habían puesto, y dice el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó con el que había muerto? Salió atada las manos y los pies con vendas. Se levantó el que había muerto. ¿Qué estamos viendo ahí? El poder de la resurrección en operación, ¿verdad? Así que lo que vemos aquí, y de ahí nos vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿cuántos los pecados? Todos los pecados, ¿verdad?, fueron perdonados. Así que esta doble bendición recibimos nosotros cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Nos perdona todos nuestros pecados, pero también nos regala la vida eterna, y el poder de la resurrección está operando en nosotros, ¿sí? Quizás no le hemos dado la importancia debida a esto. ¿Cómo es que el poder de resurrección está operando en nuestras vidas? Yo quiero hablarte sobre eso hoy, ¿sí? Dice que el postrer enemigo a vencer será la muerte. Yo leía ese pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice que yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús está conversando con Pedro. Pedro, por revelación del Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces en esta conversación ahora de un hombre que tenía entendimiento espiritual, hablando de Pedro, le dice lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la palabra Pedro o Petros del griego quiere decir piedra, ¿verdad? Y entonces le dice: tú eres una piedra, pero yo soy una roca. ¿Entiendes? Y la diferencia entre una piedra y una roca es la dimensión, es el tamaño. Jesús es esa roca fundamental de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y entonces le estaba diciendo: tú vas a ser edificado sobre el fundamento. El apóstol Pedro habla acerca de esto en una de sus epístolas. Dice: edificado sobre el fundamento de vuestra santísima fe, ¿verdad? Como piedras vivas somos un edificio que se va constituyendo y se va formando. Él entendió claramente lo que Jesús le estaba diciendo, y le dice: y sobre esta roca, hablando de sí mismo, Jesús es esa roca donde la iglesia se edifica, se fundamenta. Dice: yo edificaré. ¿Qué cosa edificaría? ¿De quién es la iglesia? ¿Verdad que no es del pastor Carlos? Es de Cristo.
Es el que pagó por ella. Yo edificaré mi iglesia. Pero lo que dice a continuación nos debe de motivar, de alentar, de edificar y de fortalecer. Y dice estas palabras: y las puertas del Hades. ¿Y qué significa el Hades? El Hades indicaba el reino de la muerte, el poder de la muerte. Hades significa sepulcro, pero más que el sepulcro físico es el imperio, el gobierno que había venido a tomar la muerte. Y lo que Jesús está diciendo es que la iglesia viene a ser investida de un poder, del poder de resurrección, que sería tan grande, que es tan grande sobre nuestras vidas, que la muerte misma no puede contener la gloria que Dios derrama sobre su iglesia. ¿Sí? Está diciendo, está figurando que hay un lugar del imperio de la muerte llamado Hades, y dice que entonces la fuerza de la iglesia va a penetrar hasta derribar las puertas del imperio de la muerte. ¿Por qué tenemos este poder y esta autoridad? Porque Cristo, por la obediencia, Adán por la desobediencia y Cristo por la obediencia al Padre. Oye, nos conviene vivir en obediencia. Nos conviene vivir en obediencia, ¿verdad? Él decía: yo no hago nada de mí mismo. Cuando fue a ese momento del Getsemaní, dice que oró una oración, y yo creo que era una oración muy genuina, muy sincera. Decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué decía? Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y fue otra vez y dijo lo mismo, y fue la tercera vez y ya se cayó, ¿verdad? Dijo: ya entendí, que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que vinieron ángeles para fortalecerle. Sí, muchas veces nosotros pensamos que vamos a hacer cambiar a Dios de parecer, y a veces hasta buscamos palabras enternecedoras y empezamos a llorar, ¿verdad? A veces hasta nos agarramos un limón y le apretamos, ¿verdad? Que salga la Señor, ay Señor, ¿verdad? Pensamos que conmovemos a Dios con nuestras frases. No, convéncelo y conmuévelo con tu obediencia. ¿Entiendes? Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces, por la obediencia, dice que entró el poder de la resurrección a este mundo. ¿Entiendes? Venciendo la muerte. Es por eso que la muerte al tercer día no lo pudo retener en la tumba. Ahora, algo agrega más la palabra y dice que el que descendió no es el mismo, es el mismo que subió también. Y dice que cuando subió llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice la palabra que en ese momento de su muerte Él descendió hasta las partes más bajas de la tierra para dar libertad a todos los cautivos. ¿Me entiendes? Dio libertad a los cautivos, aún aquellos que habían muerto antes que Él, que habían caminado en justicia. Mira, fue retroactivo el poder de la resurrección. Fue al lugar donde ellos se encontraban para darles el aviso, la noticia que la muerte había sido derrotada, había sido vencida. Por eso cuando las mujeres van al sepulcro, la tumba, el primer día de la semana, aquí como dice Lucas 24, dice que no hallaron más que la piedra removida y la tumba que estaba vacía. Y cuando ellas empiezan a entristecerse, porque dice que llevaban las especies aromáticas para ungir su cuerpo, ¿verdad? Dice que no lo encontraron y se entristecieron. Su mente pensó lo siguiente: alguien lo tomó su cuerpo, alguien lo escondió, ¿verdad? Y entonces dice que se ponen junto a ellas unos varones y les dicen lo siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Al que vive. Este mismo pasaje del versículo 13 en adelante relata ese acontecimiento único que solamente el Evangelio de Lucas no tiene, el camino a Emaús. Y cuando van ahí en el camino a Emaús, mira, vámonos al versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, bueno, les leo el del 22. En esta conversación en el camino,
dice lo siguiente: iban dos varones, ¿verdad?, ahí caminando, y Jesús se acerca con ellos. Solamente da el nombre de uno de ellos, que se llamaba Cleofas, pero dice en el verso 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, antes de que amaneciera, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, estaban dando testimonio y razón. Todo fue exactamente como las mujeres dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no creyeron lo siguiente, de que él había resucitado? Y entonces Jesús les habla, y me gusta cómo les habla. Él les dijo: oh insensatos. ¿Cómo les dijo? Voltea con el que está a tu lado y dile cómo le dijo Jesús a ellos. Así le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cómo iba a entrar el Cristo en su gloria, la gloria del Padre? A través de la obediencia. ¿Me entiendes? Regreso un poquito ahí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, donde tiene esta conversación el Señor Jesús con Pedro, pero ahora nos vamos al versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿cuánto? Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto. ¿Y qué más? Ahí estaba. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Dice que entonces, tomándole aparte, trató de convencerle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. A lo cual el Señor le responde: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En algún momento, pregunto una pregunta importantísima: ¿en algún momento tú has dejado de ver a Dios y has visto a los hombres? En algún momento que tú ocupas tomar una decisión, que tú ocupas un consejo, que tú ocupas una elección, quitas tus ojos de Dios y la pones en los de los hombres. Y lo que hizo Pedro aquí fue exactamente eso, por lo cual el Señor le dice: te estás convirtiendo en un aliado de Satanás. Así que vamos a tener cuidado de poner nuestra mira en Jesús y no en las cosas de los hombres. Jesús aquí está diciendo muy claramente que le era necesario padecer mucho, pero que al morir iba a resucitar al tercer día. Ahí estaba el plan de Dios. El plan de Dios no solamente era que Cristo pagara por nuestros pecados, y pagó por todos. Y muchas veces nosotros solamente consideramos esto en la muerte de Jesús: Él pagó por mis pecados. Pero si yo solamente tomo esa parte del beneficio, si yo solamente tomo ese porcentaje de lo que Él hizo, que es glorioso y maravilloso, pero no tomo la segunda parte, es como si solamente Dios me perdonara por los pecados que yo hice antes de venir a Él, pero no me ayudara para vivir una vida nueva ahora en Cristo Jesús. Ahora, imagínate, Efrén, que Dios dijera: Efrén, te voy a perdonar, bienvenido a mis caminos, te voy a perdonar todo lo que hiciste, que creo que fue bastantito, ¿verdad? Te voy a perdonar todo, pero una vez perdonado, de aquí para adelante, a ver cómo le haces. ¿Sería bueno? No, sí sería bueno, pero te dejaría igual, ¿verdad? Seguirías cometiendo los mismos pecados. Martín, que Dios te dijera: Martín, hijo, bienvenido, te perdono todo, no tienes nada, ninguna deuda conmigo, nada más de aquí para adelante, a ver cómo le haces.
Yo te quiero santo, te quiero puro, te quiero perfecto, te quiero lleno de mi presencia. A ver cómo le haces. Pero dice que entonces venció la muerte. La muerte ya no tiene poder alguno sobre nosotros si es que estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo se vence la muerte? ¿Cómo la venció Jesús? Dice que por la desobediencia de uno vino el pecado y vino la muerte. Pero por la obediencia, ¿cómo vamos a vencer la muerte? ¿Cómo somos copartícipes de esta victoria con Jesús? Por la obediencia. Por la obediencia. Yo de aquí veo a algunos todavía que le batallan con la obediencia. En la pura mirada, en el brillo de los ojos, les veo que le batallan todavía con la obediencia. No sé por qué estoy hablando esto este día, ¿verdad? Pero la tumba estaba vacía. Por eso es que el apóstol Pablo luego dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Jesús murió, Satanás sabía que lo que estaba haciendo era pagar el precio del perdón por la humanidad. Pero él dijo: yo sé cómo convencerlos de que sigan haciendo el mal. Está bien, paga ese precio, no hay problema, que al cabo, aunque hoy se arrepientan, mañana yo los sigo dominando. Yo sé cómo. Lo que no sabía es que la muerte no lo iba a poder retener. Lo que no sabía es que la tumba se iba a abrir al tercer día e iba a quedar vacía, porque Jesús se iba a levantar de los muertos, venciendo a la muerte, el imperio de la muerte. Y déjame te digo, no solamente venció la muerte, dice que desde ese momento ascendió y se sentó a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Es por eso que cuando tú y yo caminamos en la desobediencia y otra vez volvemos a ser presa del pecado y del enemigo, no tenemos ningún argumento con validez de decirle: Señor, es que soy débil, Señor, es que el diablo. Porque dice que por la obediencia de uno, otra vez tenemos comunión y acceso a la presencia y a la gloria del Padre. Entonces tú tienes que elegir: ¿vas a caminar en camino de obediencia o en camino de desobediencia? Cada uno de ellos va a tener su retribución, su pago. El camino de la desobediencia dice que nos conecta otra vez a la muerte espiritual, a las consecuencias que acarrea el pecado. Pero si tú y yo elegimos el camino de la obediencia, entonces entramos en operación en el poder de resurrección. Y el poder de la resurrección lo primero que hace es vence a la muerte, anula el acta de los decretos que se levantó en nuestra contra, nos da poder, nos inviste, nos reviste de poder y de autoridad. Jesús habla lo siguiente, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo le dieron esa potestad? Cuando Él venció la muerte, cuando se levanta de la tumba. ¿Entiendes? Y luego Él dice: por tanto, id. ¿A quién le está diciendo esto? A los suyos, a sus discípulos. O sea, el poder que Jesús tiene, conquista en su resurrección. ¿Para qué crees que lo conquista? ¿Para qué crees que Él toma ese poder y esa autoridad? Para dárnoslo a nosotros, a la iglesia, a sus hijos. ¿Me entiendes? Él ya no necesita allá donde está. Él está a la diestra del Padre. Volvió a ser ese Dios, volvió a su forma de divinidad. Ya no necesita Él el poder y la autoridad. Lo necesitamos tú y yo. ¿Me entiendes? Lo necesitamos tú y yo. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no nos movemos en ese poder? Porque
sino que nos falta todavía caminar más en la obediencia. Amén. Gracias a Dios que la tumba está vacía. Hoy en este tiempo es el lugar turístico más visitado en el planeta. 24 horas al día están los contingentes haciendo fila para atestiguar lo que estas mujeres vieron por primera vez. Que la piedra estaba removida y el que habían puesto ahí no estaba, porque la muerte no lo pudo detener. Aleluya. Venció la muerte. Y si Él venció la muerte, entonces tú y yo tenemos victoria sobre la muerte. Amén. Dios el Padre les dijo: no coman del árbol, porque el día que comieren de ese árbol ciertamente morirán. Y ahí van, ¿verdad? Ahí van. Si Dios les dijo no lo hagan, ahí van. No coman. Pero el corazón del hombre es desobediente. Por eso necesitamos venir a Jesús, para que Él ponga su espíritu en nosotros, para que Él ponga su sentir. Por eso Pablo se lo dice de esta manera a los filipenses: haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Caminar un camino de obediencia. Y dice que por cuanto fue obediente y obediente hasta la muerte, Dios lo levantó. Dice que lo levantó hasta donde no podía ser levantado más. Ok, de estar sepultado en la tierra, lo levantó, y dice que fue levantado hasta su diestra del Padre. Gloria. Hasta lo sumo. Dile al Señor: Señor, pon tu sentir en mi corazón, y que yo camine un camino de obediencia, para que yo pueda cumplir lo que dice la Escritura, que yo también estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde la muerte no tiene poder ni autoridad, sino al contrario, entra en operación en nosotros el poder de la resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección? Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo: quítenme la piedra. Y le habló al que estaba muerto y tenía 4 días, y le dijo: Lázaro, sal fuera. Porque el poder de la resurrección, aún antes de él morir y resucitar, estaba operando en él. Y Jesús dice: toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Y dice: yo se las doy a ustedes, a la iglesia. ¿Alguien quiere ese poder sobre su vida? 4, 5, bien poquitos. ¿Alguien quiere ese poder de Dios sobre su vida? No te condiciona, no dice es para 5 nada más, los que corran primero. No, dice: por tanto, y hacer discípulos. Y esto es para todas las naciones. Él ya lo hizo, Él ya pagó, Él ya lo conquistó. Conquístalo tú. Conquistémoslo nosotros. ¿Cómo lo vamos a conquistar? Desde luego tú y yo ya no tenemos que ir y morir allá en Jerusalén, en el Calvario. No. Tenemos que caminar un camino de obediencia. Y el camino de la obediencia a veces implica sufrimientos, padecimientos. Él dijo: tengo que padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas. ¿Sí? Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Quién quiere ir en pos de Jesús? ¿Qué tienes que hacer para ir en pos de Jesús? Negarse a sí mismo, tomando su cruz. ¿Cuándo voy a tomar la cruz? El Viernes Santo. ¿Cuándo tomamos su cruz? Todos los días. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa negarme a mí mismo, a mi naturaleza de pecado. ¿Entiendes? A Adán le dijeron: toma tu cruz.
Niégate a tus deseos, a tus ambiciones, a tus aspiraciones. No te conviene comer del árbol, no comas de ese. Mira, al contrario, aquí hay otro, el de la vida, el árbol de la vida. Pero vino Satanás y le puso la duda en su corazón. Y en lugar de caminar en el camino, había dos caminos, uno hacia el árbol de la vida y otro al árbol de la ciencia del bien y del mal. Un camino era el camino de obediencia y otro era el camino de la desobediencia. ¿Por dónde crees que quiso caminar Adán y Eva? Oye, como que está de bajadita, el camino de la desobediencia como que está de bajadita y el de la vida como que está en la subida. Como que es más fácil caminar. No sé por qué, yo me imagino, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Como que es más fácil agarrar el camino de la desobediencia, ¿verdad? Miren, se quedan calladitos. Como que no saben de qué hablamos, ¿verdad? Gracias a Dios por la tumba vacía. Gloria a su nombre. Gracias a Dios por esa tumba vacía. Gracias a Dios porque mi Señor fue a ese monte del Calvario. Y ahí dijo: yo pago la deuda. ¿Cuánto debe? Y entonces empezaron a sacar la lista, ¿verdad? Y dijo: yo lo pago. Anulen las actas de decreto de muerte. Todo lo que está en contra de la humanidad, yo tengo el precio suficiente para pagar. Mi vida, que es justa, que nunca ha cometido pecado, la entrego. Mi sangre, sangre inmaculada, sangre pura, yo la doy por el precio de los pecadores. ¡Qué maravilloso! Y dice la palabra de Dios, Romanos, ¿verdad? Dice que Dios tuvo que tomar una elección, el Padre tuvo que tomar una elección. Era difícil. La decisión era: o salvo a mi hijo de este momento, o salvo a la humanidad. ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Qué hubieras decidido tú, Martín? Pero dice la palabra: el que no escatimó a su propio hijo. Wow. Yo he escuchado gente que dice: si Dios realmente me amara. Ay, si Dios fuera tan bueno como dicen. Por eso es que Juan usa la expresión: de tal manera amó Dios al mundo. Para mostrar el amor de Dios no hay muestra más tangible, más clara, que el Padre prefirió pagar con el precio de su Hijo por nosotros. Por eso es que Jesús, cuando estaba en esa cruz, en ese Calvario, hace una expresión, no meramente como un reclamo, pero Él sintió el abandono del Padre y expresó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sabía que momentáneamente el Padre le daba la espalda y dijo: prefiero a la humanidad. Te entrego por la humanidad. ¡Wow! ¡Qué impresionante es el amor de Dios por nosotros! Nuestra desobediencia, nuestro pecado, hizo que Jesús fuera al Calvario. Pero como Él no es de corazón de melón, como Él no es resentido ni guarda rencores, ¿verdad? No se levantó contra el Padre: ¿por qué me hiciste esto? No vino contra nosotros diciendo: por tu culpa. Lo hizo por amor.
lo hizo con amor, también expresa en ese Calvario las siguientes palabras: Padre, perdónalos. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo diría, perdónalos aunque saben lo que hacen, ¿verdad? Porque ahí donde él estaba pensando en el perdón. Oh, maravillosa sorpresa se llevaron en el infierno. Mientras los demonios, yo creo, mandaron traer pizza y refrescos, ¿verdad? Y espantasuegras y piñatas y matracas. Y yo no sé cómo, imagínate cómo será la fiesta allá. Y estaban diciendo, lo vencimos, lo vencimos. Dice que la tierra se sacude. ¿Me entiendes? El infierno se cimbró. Y yo creo que Pablo pudo sentir esas palabras cuando aquel suceso, y pudo expresar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Entiendes? Porque la tumba no pudo retener al dador de la vida. La tumba sigue vacía. La tumba sigue vacía porque el que pusieron ahí no está muerto, está vivo. Amén. Está vivo. ¿Me entiendes? Y aunque realmente dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, yo te voy a decir dónde está. Aquí está. Amén. Aquí está. Dice que Él no está buscando un templo hecho de manos. Podíamos tener esto de mármol, forrado de oro, y aún así no quisiera Él estar ahí. ¿Cómo está Jesús ahí en tu corazón? ¿Lo tienes como aquel que pagó por tus pecados? Es correcto. Pero si lo tienes ahí en tu corazón, tenlo también como el que venció a la muerte. Tenlo como aquel que detuvo el cortejo en la entrada de Naín y vio la tristeza de aquella mujer, de su hijo único, de una mujer viuda. Y dice que se acerca y toca el féretro y le dice al joven: a ti te digo, levántate. Tenlo como aquel que fue a Betania y le dijo: ¿dónde le pusieron? Y dice que se acerca a la tumba y le habla al que había muerto hace 4 días y le dice: Lázaro, sal fuera. Ese es el Jesús que tú tienes en tu corazón. Ese es el que debes de tener. El que venció la muerte. El que pagó por tus deudas, sí, pero el que venció la muerte. Amén. Termino con una cita más. Ahora sí, les prometo, es más, ponte de pie, porque cuando un pastor dice ya voy a acabar, no siempre le creas. Romanos, el capítulo 6, verso 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿dónde? ¿Cómo? En vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Iglesia, démosle gracias a Dios por Jesucristo. Iglesia, démosle gracias a Jesús, porque sin tener por qué,
solo por amor, Él eligió ir a la cruz en nuestro lugar. Pero iglesia, démosle gracias a Dios por abrir aquella tumba y vencer la muerte. Porque en esa victoria, Cristo la obtuvo también para nosotros. Por su victoria, tú y yo somos victoriosos. Y si Él venció a la muerte, a la tentación, a los principados y a las potestades, tú y yo podemos vencer. Porque hemos venido a este derecho de hijos, porque hemos venido a heredar, somos herederos de Dios, herederos de las promesas celestiales, herederos y coherederos